Muy bien, chicos, vamos a retomar la resolución de ejercicios ya en esta segunda parte de la clase, ya con las aplicaciones propias de lo que es la longitud del arco, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, pues entonces vamos a empezar con el problema número 7. Problema muy bonito. Dice, ¿a qué altura se encontrará el punto de tangencia entre la rueda de radio R, ahí está, mira, y una pista lineal cuando la rueda gira a un ángulo de 1320 grados sobre dicha pista? Muy bien, excelente. Entonces vamos a ir, por favor, con la solución de este problema. Me parece que es un problema, al carecer de gráfica y expresar un poco eventos, ¿entiendes? Con algún tipo de experiencia, entonces se necesita traducirlo en una gráfica. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Fíjate. Una rueda, vamos a graficar una rueda tangente a una pista, ¿de acuerdo? Así, mira. Lo primero que planteo es un razonamiento, ¿no? Si te das cuenta en la pizarra, lo que estoy diciendo es que podemos afirmar que el punto P de la figura, que va a aparecer a continuación, retorna a su posición inicial. Fíjate. ¿De acuerdo? Ese punto, al momento que la rueda va girando, 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 va a volver nuevamente el punto al piso. Uno, o sea, tenemos que tener conciencia de que esa situación se está dando. Uno, atención chicos, uno. Dos, es verdad, entonces, que si esa rueda retorna al piso ha dado una vuelta y por lo tanto ha girado 360 grados. Y como el problema dice que ha girado 1320, entonces, en esos 1320 hay contenida varias vueltas. Y en verdad, cada vez que da una vuelta, ese punto regresa al piso. Eso es lo que está diciendo la parte 1 escrita en la pizarra. Entonces no la debemos de considerar porque si ha vuelto al piso, ¿qué altura va a tener ese punto? Ninguna, porque está nuevamente en su posición inicial. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que tengo que hacer con 1320 es quitarle las vueltas. ¿Me entiendes? Claro, son innecesarias. Así de 20 vueltas es innecesario porque el punto habrá retornado al piso. Entonces descubro que 1320 contiene 3 vueltas. ¿De acuerdo? Vuelve a su posición inicial y tendríamos que evaluar el resto. Y de 1080 a 1320 existen 240 grados. ¿Qué es lo que tú estás observando en este momento en la pizarra? Fíjate, por favor. Esos son los 240 que le van a generar al punto P una altura. ¿Ves qué bonito? Está surtido de ideas el problema. Me parece interesante. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cómo calcularle la altura a eso? Para eso vamos a necesitar del radio, escúchame bien, vamos a necesitar del radio de la rueda. Ahora bien, tú miras las alternativas y dices, wow, todas las alternativas están en función del radio. Excelente, entonces vamos por ahí, fíjate. Para desarrollar la figurita, yo prefiero ampliarla un poquito para que la puedas observar. Un poquito nada más, fíjate. Ahí puedes tú observar con claridad que 240 más 30 haría los 270 y ya estarías en la horizontal. Lo que pasa es que esos 30 va a formar un triángulo notable. Tú sabes que eso es un triángulo notable, ¿verdad? Acá está, mira, este triangulito. Un 30-60. Si la hipotenusa vale R, la regla práctica dice que a 30 grados se le debe poner la mitad, R medios.
Chicos, pero esto que está acá es el radio, fíjate, mira. Todo esto es R, entonces lo traslado y ya está. Qué facilito, mira, ve. O sea que el punto P se encuentra a una altura respecto del piso, R más R medios. Claro, tú cuando ves eso dices, ¡uy, qué fácil! Sí, pero te cuento que en el examen de admisión a los chicos no les sale. ¿Entiendes? Yo no sé si sea producto de los nervios, ¿entiendes? Pero en realidad es un problema sencillo. Y tú tienes que ir reflexionando sobre estas cosas. ¿Ok? 13 remedios clave, enanito. Ahí lo tienes. ¿Listo? Tómale una foto a eso. Pasemos a otro problema. Ahora sí ya estamos en las aplicaciones, ¿eh? ¿Está bien o no? Ruedas, poleas, engranajes. Número 9. Los radios de las ruedas delantera y posterior de una bicicleta miden 40 y 30 centímetros respectivamente. ¿Cuál debe ser la longitud avanzada en metros por la bicicleta para que la rueda posterior realice 10 vueltas más que la delantera? A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí hay varias cosas que usted ya tiene que empezar a darse cuenta, ¿correcto? De hecho, que el dato manifiesta que las ruedas no son idénticas. Definitivamente que no. ¿Correcto? Una tiene radio 40 y la otra tiene radio 30. Excelente. Ahora, la delantera y la posterior, ¿ok? La delantera es más grande, la posterior es menor, pero eso se pudo observar. Mira, el problema dice que hay una que da 10 vueltas más que la otra. ¿Quién da más vueltas? Por la relación inversa entre teta y el radio, más vueltas da la que tiene menos radio. Así es, la más pequeña da más vueltitas. En tanto que la más grande se mueve menos, gira menos. ¿Te das cuenta? Ahí hay un detalle que tenemos que observar, ¿ok? No te olvides, mayor radio, menos vueltas. Menor radio, más vueltas. Así es, esa es la relación inversa, pues que existe entre los ángulos girados y el radio de una rueda. Muy bien. Habiendo dicho eso, pasamos a ilustrar el problema. Fíjate. Según los datos, yo creo que eso expresa muy bien lo que está pasando con el problema. ¿Ya? Esto es lo que yo siempre recomiendo, el uso de grafos, ¿de acuerdo? Los problemas y la geometría en esto, pues, es fantástica, ¿no? ¿De acuerdo? Un problema de geometría sin gráfico no tiene mucha gracia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero ahí tienes, por ejemplo, un tema por excelencia, ¿no? La geometría usa los gráficos, ¿verdad? Pero no es la única parte de las matemáticas que lo usa, ¿correcto? El uso de organizadores visuales también se puede ver acá, mira. En este problema estoy utilizando un organizador. Es decir, estoy usando una figura donde voy depositando los datos de manera adecuada, de forma que se me haga comprensible el problema. ¿Te das cuenta? Chévere. Allá vamos. A ver, la rueda mayor tiene radio 40, la rueda menor 30 y la rueda posterior, la de atrás, da 10 vueltas más que la delantera. Ya lo vi, profesor. Excelente. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora, ¿te has dado cuenta? La bicicleta, las dos ruedas avanzan lo mismo, es decir, se desplazan lo mismo. ¿Sí? Excelente. Y ese desplazamiento de las ruedas, en realidad, son arcos marcados en el piso, porque esas ruedas al girar hacen contacto, ¿verdad? ¿Sí? Con el piso. Y entonces, toda la parte curva queda marcada en el piso. A ese arco yo le estoy llamando D. Fíjate.
que viene a ser también, en buena cuenta, el desplazamiento de las ruedas. Recordemos que la distancia es n veces 2pi por r. Un alumno distraído me dirá, profesor, ¿de dónde sacó esa fórmula? Del número de vueltas. Lo que pasa es que yo despejé n y n es distancia recorrida por el centro sobre 2pi por r. Bueno, aquí he despejado la distancia, que es el paso previo. ¿Entiendes? Y puedo afirmar que ese desplazamiento de la rueda equivale a número de vueltas multiplicado por 2pi por el radio de la rueda. Y los radios los conozco y las vueltas también están en relación. Por lo tanto, vamos a afirmar lo siguiente. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la rueda pequeña, la rueda menor. Ahí está, fíjate en la pizarra, por favor. Ese desplazamiento de la rueda es, según la fórmula anterior, número de vueltas. Yo le he colocado ahí n más 10. Es dato, por favor, es dato del problema. Número de vueltas multiplicado por 2pi por el radio, 30. Ahora me voy a la rueda mayor y hago lo mismo. Para la rueda mayor la distancia es número de vueltas n multiplicado por 2pi por 40. Como se trata de la misma distancia, entonces igualo estas distancias. Esta igualdad tiene un nombre particular en las matemáticas. Se llama, ¿alguien lo sabe? Transitividad, ley transitiva. ¿Se acuerdan ustedes aquello de si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C? Ya, eso es lo que estoy empleando. Lo que pasa es que nosotros de manera ya prácticamente, digo yo, hasta cotidiana, ¿no? Cada día lo que hacemos es, ya igualo las distancias. Bueno, eso tiene un nombre, se llama transitividad. Señores, una vez que igualo, fíjense lo que me va a quedar. Así es, una expresión donde veo que, por ejemplo, 2pi se cancela. Pues sí, ¿no? Claro. Y también un cerito. Qué bacán. Y si efectúo las operaciones, ¿qué me queda? N igual a 30. Sí, N igual a 30. ¿Correcto? Chicos, pero a mí me piden, atención, ¿cuál debe ser la longitud avanzada y en metros? Hasta ahora estoy trabajando en centímetros. ¿Por qué? Porque esos radios que estoy utilizando están en centímetros. ¿De acuerdo? Esos radios están en centímetros. Entonces, debo de aprovechar eso y decir, a ver, si n vale 30, lo reemplazo en cualquiera de las fórmulas obtenidas, ya sea para la rueda menor o ya sea para la rueda mayor. Fíjate, en la rueda mayor está más facilito. Si n vale 30, 30 por 40 por 2pi, 2400pi. En centímetros. Pero acá dicen metros. Le corro, ya sabes, ¿no? Corres el decimal 2 espacios y ya estás en metro. Pero al correr el decimal 2 espacios acá, escúchame, estos dos ceros se van a perder. Y me quedaría 24pi, pero en metros. ¿Correcto? Y eso, según lo que estoy observando, es clave avión. Dos ruedas, sean las ruedas C1 y C2, ver figura.
de radios 2 y 6 respectivamente, con T1, T2 puntos de tangencia. Calcule la distancia en centímetros, o sea, en las unidades de los radios, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si se sabe que para tocarse, para que impacten estas ruedas, deben dar 5 y 2 vueltas respectivamente, ¿de acuerdo? 5 y 2 vueltas respectivamente. Entonces, el problema muestra una posición de las ruedas. Te comento, fíjate por favor. Pero esta posición que muestra el problema no es exactamente el momento del impacto, no. Esto es al inicio, ¿ok? Y luego las ruedas se van a tocar, ¿ok? Así es, se van a hacer tangentes. Y entonces el problema dice que para que eso suceda, para que se puedan tocar, están dando 5 y 2 vueltas respectivamente. 5 la pequeña, la menor, y 2 la más grande. Son las vueltas que dan, ¿correcto? Muy bien, entonces, a partir de ahí, yo tengo que calcular la distancia entre esos puntos de tangencia que aparecen en la figura. Vamos a ver, dividamos la pizarra, aprovechemos el lado derecho. Fíjense, por favor. A ver. Yo voy a plantear lo siguiente. De hecho, que voy a tener que hacer una gráfica donde se pueda observar el impacto, la tangencia entre las ruedas. Fíjense, por favor. Ahí está. Ese esquema, es que importante es tener un organizador visual, un organizador, una gráfica donde yo pueda depositar los elementos que me está brindando el problema como dato, ¿entiendes? Y luego yo pueda procesar esa información en mi cerebrito. ¿Te das cuenta? Esa es la actividad. Vamos. Veamos por favor la pizarrita. Fíjate, aquí está el punto T1 y acá está el punto T2. Ya está. Fíjate qué sucede hasta que impacte. La rueda llega hasta este punto, Q, y esta otra rueda llega hasta este punto P. En ese momento ya no pueden seguir avanzando porque han entrado en contacto. Excelente. Eso es por un lado. 2. Dice que la pequeña, para llegar a este evento del contacto, ha dado 5 vueltas y la otra ha dado 2 vueltas. ¿Qué me piden calcular? La distancia entre T1 y T2. Y entonces, si tú te das cuenta en el gráfico, yo lo estoy dividiendo, toda esa distancia, la estoy dividiendo en 3 partes. Mira qué interesante. En 3 partes. Eso significa, atención por favor, eso significa que voy a tener que calcular D1, D2 y PQ, el segmento PQ, si quiero calcular la distancia entre T1 y T2. ¿Ok? Muy bien, pues jóvenes. Pero esas distancias yo las sé calcular. Pues. Ya hemos hablado de eso. Fíjate, atención. Aquí, por ejemplo, tenemos con claridad, observa, acá, que las distancias se calculan como número de vueltas que multiplica a 2pi por el radio. Profesor, esa relación la empleamos en el problema anterior. Correcto, la estamos afianzando, ¿te das cuenta? Se pueden calcular distancias, fíjate, con el número de vueltas y el radio. Ah, qué bacán. Y todo es dato. Por ejemplo, número de vueltas acá, 5. Radio, 2. Oh, profesor, ya salió esa distancia. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. D1. Número de vueltas, 2pi por su radio. Número de vueltas, 5. Por 2pi, radio, 2. ¿Cuánto me sale todo? 20pi. De la misma manera voy a calcular D2. Número de vueltas, 2. Por 2pi por el radio, 6. Hago operaciones, 24pi.
Qué bonito. Ya tengo entonces D1 y D sub 2. ¿Qué me falta para calcular toda la distancia? PQ. Oye, ¿y ese PQ? ¿Cómo lo hallamos? Ah, definitivamente que con vueltas ya no, porque ahí no hay ninguna vuelta. De ahí se ha paralizado el sistema. Fíjate por favor, por propiedad. Quiero que veas el lado izquierdo inferior de tu pizarra, ¿ya? Porque te voy a dar una propiedad. ¿Listo? Chequea esto. Ese evento gráfico que tú estás observando en este momento en tu pizarra es una propiedad. ¿Una propiedad, profesor? Sí, es una propiedad. ¿De acuerdo? Ese segmento es una porción de tangente común exterior a ambas circunferencias, tal y como se aprecia en la figura. Y ese segmentito es propiedad. Es 2 veces la media geométrica de los radios. ¿Sabías? También qué interesante. Ese segmentito, claro. Eso lo vas a ver en relaciones métricas en los triángulos rectángulos. Eso es un capítulo de la geometría. ¿De acuerdo? Ah, está bonito, profesora. Ya, entonces, para calcular PQ en la figura, vas a tener que utilizar esta fórmula. Para nosotros, PQ vendría a ser 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Un radio vale 6, el otro radio vale 2, raíz de 12, pero raíz de 12 es 2 raíz de 3. Con el 2 que hay adelante, 4 raíz de 3. Ahora sí, chicos, sumamos todo. Para calcular el segmento T1, T2, debo de ser D sub 1 más PQ más D sub 2. Pero como D1 y D2 son términos semejantes, fíjate, 20pi y 24pi, los agrupo. Entre ambos tendría 44pi. Factorizo el 4 y me queda 4 que multiplica a 11pi más raíz de 3. Efectivamente, voy a mirar las alternativas y encuentro que la clave barquito, ¿sí? Ah, está mal marcada la clave. La clave es barquito, ¿ya? Tómale una foto, vamos. Listo. Excelente. Muy bien, entonces pasamos al problema siguiente. Problema número 13. Fíjate el planteamiento, ¿eh? Problema también interesante. Todos los problemas que te he seleccionado tienen un fondo, ¿entiendes, no? Con ideas. Esas. Ideas. Me pueden cambiar los datos, me pueden cambiar un conjunto de cosas, pero como tengo la idea, lo voy a resolver. ¿No? Así es. Veamos. 3 ruedas de distinto tamaño, interesante, recorren una misma distancia, girando ángulos en progresión aritmética. Si el diámetro de la rueda intermedia, ojo, radio de la rueda intermedia, es la mitad del diámetro de la mayor. Ya está. El diámetro de la rueda intermedia es la mitad del diámetro de la mayor. Ajá. Veamos. ¿Cómo es esto? Chicos, pero si me dan relación de diámetros, es lo mismo que la relación de los radios. Piénsalo. Mira, ve. Si me dicen que el diámetro de la intermedia es la mitad del diámetro de la mayor, puedo decir que el radio de la intermedia es la mitad del radio de la mayor. Claro. Vamos a la solución. A ver, vamos en busca de la solución de este problema. Vamos a los procesos matemáticos que me conducen hacia ella. A todo eso se llama resolución. ¿Ya? Según los datos, ese grafiquito es fantástico. Fíjate, mira los giros. Los giros están en progresión aritmética. Claro, pero no he elegido una progresión ascendente ni descendente, sino
aquella balanceada donde se parte del término medio. Y si está en progresión aritmética, entonces una da teta más k y la otra da teta menos k. De esa manera, los tres giros o números de vueltas estarían en progresión aritmética, como lo dice el problema. El radio de la menor no la conozco. Es justamente lo que me están pidiendo. Fíjate, ¿qué puedo decir del radio menor? Lo que sí me dicen, y esto es lo que un poco discutí al inicio, es que la relación de diámetros es la misma relación de radios. Por lo tanto, el radio de la intermedia es la mitad del radio de la mayor. ¿Correcto? Entonces puedo afirmar que R para la rueda intermedia y 2R para la rueda mayor. ¿Correcto? Muy bien. Todas recorren la misma distancia. Ajá. Todas recorren la misma distancia. Entonces, chicos, miren, ya esa fórmula ya la conozco, ¿no? Claro, el número de vueltas es, la distancia es número de vueltas, profesor, pero el giro puede estar en radianes, puede estar en grados sexagesimales, puede estar en vueltas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Fíjate, la distancia que se va a desplazar en la rueda pequeña es su giro, teta menos k, ¿está bien o no? Por su radio. O profesor, ¿y el 2pi? Ah, te cuento. Que cuando tú hablas de 2pi, ya estás hablando en radianes, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate, por favor. Fíjate, lo que estoy haciendo es usar la fórmula básica. ¿Cómo es eso, profesor? La fórmula básica dice longitud de arco igual a teta por R. Longitud de arco igual a teta por R. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y entonces yo he dicho repetidas veces que cuando una rueda se desplaza, el arco L queda marcado en el piso. Ya pues, ahí está, mira, ese arco mide D. Y si el arco es teta por R, teta es teta menos K y R es X. Estoy aplicando la fórmula básica. Profesor, ¿estás razonando de una manera simple? Sí. L es igual a teta por R. ¿Y qué hago? Despejo teta menos K. ¿Qué me queda? D sobre X. Bueno, profesor, ¿y en la segunda rueda puedo hacer lo mismo? Claro. El arco que está en el piso, marcado, D, debe ser igual a teta por R. Ajá, acá sí coincide, ¿no? D es igual a teta por R y despejo teta. Profesor, ¿por qué está despejando teta y en el otro teta menos K? Ahora te vas a dar cuenta. Fíjate la tercera rueda. En la tercera rueda, el arco marcado sobre el piso, D, es igual a teta por R, solamente que ahora teta es teta más K y el radio es 2R. Y despejo teta más K, D sobre 2R. Hasta ahí no creo que haya inconveniente. Pero sí te tengo que comentar que el problema no me dice cuánto mide la razón de la progresión. Yo le he puesto K, ¿entiendes? Yo le he puesto K, pero no me dan la razón de la progresión. Es por esa razón que voy a buscar que eliminarla. Y eso responde a tu pregunta, ¿por qué estoy despejando el valor de teta en todas las ecuaciones? Porque si te das cuenta, la ecuación 1 y la ecuación 3, una es teta menos K y la otra es teta más K. Como la razón K no me han dado de dato, si yo sumo, ese K se elimina. Chequéalo. Ajá, allá. Sí, pues, si sumo K se va y me quedaría teta más teta, 2 veces teta. Y como estoy sumando, entonces al otro lado me estaría quedando D sobre X sobre, ¿no? D sobre X más D sobre 2R. Claro, esa sería la suma. Oye, ya no está acá, por si acaso. Pero ahora un truquito.
Esta relación que me ha quedado tiene un teta. Y ese teta, te comento, que está en la ecuación número 2. ¿Por qué no lo reemplazas? Que sí, profe. Sí, mira, ve, observa. ¿Ves? En vez de teta, aquí con plumoncito rojo he colocado en la pizarra D sobre R. ¡Wow, profesor! D se va a cancelar. Así es. Muy bien. Ahí está. Y si D se cancela, mira lo que te queda. 2 sobre R más 1 sobre X más 1 sobre 2R. Fantástico. ¿Qué crees que vamos a hacer de acá? Despejar el valor de R. Y mira lo que te va a quedar. El X. Despejar el valor de X. 2R tercios. ¿Entiendes? Ojo, X. Me está quedando 2R tercios. O sea, la mayor tiene radio 2R. La intermedia tiene radio R y la pequeña 2R tercios. ¿2R? Pero 2R es el radio de la mayor. O sea que la pequeña me está saliendo la tercera parte del radio de la mayor. Mira las alternativas, yo creo que la clave de Barco dice eso. El radio menor es la tercera parte del mayor. Ojo, según los datos, ¿ves el grafiquito? Mira qué interesante. Una rueda de A metros da 10 vueltas y recorre un tramo L. La otra rueda va a girar 60 grados. Ey, yo no le he puesto 60 grados. Chequea, por favor. Mira lo que he puesto. Un sexto de vuelta. Claro, 60 grados es la sexta parte de la vuelta. O sea, estoy expresando en vueltas los giros. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y la otra rueda, le he puesto radio B para no colocar todo eso que ves ahí, pues. Y eso lo puedo manejar después, no hay ningún problema. A cuadrado más 62A menos 3, ya eso lo manejo de... Yo le pongo B. Punto. Entonces, al igual que el problema anterior, fíjate, el arco, ese tramo L que tú ves, en realidad es el arco que ha quedado marcado cuando esta rueda se ha desplazado. Y como es el arco, entonces digo, bueno, L es teta por R, solo que el teta está en vueltas. Y el radio es A metros, dice. ¿De acuerdo? Para la otra rueda hago lo mismo y mira lo que queda. Ese arco, que ahora está marcado en el piso, es el número de vueltas, un sexto, por el radio. B. ¿Qué hago? Propiedad transitiva. Ya podemos hablar con propiedad, ¿no? Propiedad transitiva.
por transitividad, 10A es igual a 1/6 de B. Estoy igualando los L, ¿de acuerdo? Y ahora sí conviene, ¿no? Subo el 6, 60A, y claro, me estaría quedando B, pero lo reemplazo, ¿no? En vez de B coloco lo que da el problema, A cuadrado más 62A menos 3. Oye, te está quedando una ecuación de segundo grado, mira. Y en ahí está, es un bonito problema. En la figura mostrada, si el radio de la rueda es 1 metro, AB 5 metros, BC 6 metros, determina el número de vueltas que da la rueda al recorrer desde A hasta C pasando por B. A ver, ¿qué dices tú? ¿Listo? Tenemos el lado derecho de la pizarra para resolver este problema. Bien, esto expresa un poco la idea cuando trabajábamos con polígonos. Así es, con las famosas poligonales. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ir de A a B y de B a C, hay algunos que dicen, profe, vamos directo, 5 más 6, 11. Sí, pero tenga en consideración que yo he explicado que no es lo mismo, porque cuando llegues a B, vas a realizar un pequeño giro. Y ese giro se puede expresar en vueltas, 1/6 de vuelta, 1/5 de vuelta, no lo sé. Pero si no lo consideras, entonces no estarías dando respuesta al problema, porque el problema habla de determinar el número de vueltas. Y resulta que a pesar de que en el vértice B la rueda no avanza, sino que solo gira, entonces ese giro no lo estaríamos considerando. Si usted va a trabajar directamente 5 más 6, es como si fuera de forma lineal, ¿ok? Y eso no es exactamente la realidad del problema. Así es que para una mejor atención
Ojo, para una mejor atención, mira lo que he hecho. He redimensionado la figura. Así es. Lo voy a hacer más grande, mira. Ampliando. Quiero que veas el accionar de la rueda. Y de paso te des cuenta que efectivamente, pues, cuando usted llega al vértice, ¿ah?, la rueda hace un giro. ¿Te das cuenta? La rueda hace un giro. Qué bonito. Ya. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué he dibujado la trayectoria de la rueda? Porque a mí me interesa, según la teoría, para calcular el número de vueltas, la distancia recorrida por el centro. ¿Te acuerdas? Ah, sí, no, profesor. Claro. Ya ves. Entonces, esa distancia recorrida, yo, si te das cuenta, la he dibujado en línea punteada. Y se ve con claridad, escucha bien eso, se ve con claridad que el centro no solamente avanza 5 más 6, 11, no. Hay un arquito que no lo estarías considerando. Porque entonces el centro ha descrito eso. Linealmente 5, un arquito y luego linealmente 6. Ese sería el recorrido del centro. Y según la fórmula, dice, distancia recorrida por el centro entre 2pi por el radio. Vamos al cálculo de la distancia recorrida por el centro. ¿Qué necesito? El arco L. Pero el arco L es teta por R, única fórmula. Ah, teta, profesor, pero en radianes, ¿no? Claro. Vas a calcular en grados. En radianes. 60 grados en radianes es pi tercios y el radio te lo dan. Vale 1. Pi tercios por 1. Pi tercios. Ya tengo el arco. Ya está, entonces ya tienes todo, pues. Así es. El número de vueltas será. Así es. Todo lo que recorre el centro. 5 más pi tercios más 6. Y todo sobre 2pi por el radio. ¿Ya está? Si ejecutamos las operaciones, acá vamos a tener 11 por 3, 33 más pi. Producto de medios, 6pi. 33 más pi sobre 6pi, clave, casita. Dice que el diámetro del tambor de la polea, ¿de acuerdo?, es de 60 centímetros. Entonces es fácil, ¿no? Diámetro 60, voy a trabajar con radio 30. Y el montacarga gira 7pi cuartos radianes. Ojo, 7pi cuartos radianes.
Entonces la carga se eleva aproximadamente una altura de... Ahí está la pregunta. Y te piden que consideres pi igual a 31416. Vamos a la solución. Ya está. Resolución. Vamos a colocar los procesos acá en la parte derecha de la pizarra. Según los datos, voy a ampliar nuevamente la figura, un poquito más grande nada más, para que tú te puedas dar cuenta de un detalle. ¿Cuál es? Que al momento de levantar la carga, al momento de levantar la carga, te imaginas jalar, ¿no?, una polea, entonces esa longitud que se va a elevar, la carga, ¿de acuerdo? Eso que se va a levantar, esa longitud, se va a convertir en arco. Al momento que entras a la polea, esa misma longitud se va a convertir en arco. Sí, por favor, ahí está la idea. ¿Entiendes? Y como tienes el giro, teta, y tienes el radio, pues la única fórmula que hay dice L igual a teta por R. Mira qué curioso. ¿Entiendes? Por lo tanto, si yo aplico la única fórmula que existe, voy a llegar a lo siguiente. Observa. L es igual a teta, 7 pi cuartos, por R. 30, la mitad de 60, que es el diámetro. Ok. ¿Qué, profesor? ¿Así nomás? Así nomás, fíjate. Reemplazo el valor de pi. Pi dice que es 31416. Y me queda, porque estoy trabajando en centímetros, el radio del tambor está en centímetros, me queda 164 enteros con aproximadamente 934 milésimas de centímetro. Pero como me piden metros, una vez más, para pasar de centímetros a metros, simplemente corro el decimal 2 espacios hacia la izquierda. Y si corro 2 espacios hacia la izquierda, me quedaría 1,64934. ¿Correcto? A ver, tenemos una pausa en la producción del video. Esperemos que este detallito se supere.